Para cuando llegó el servicio de catering esa mañana, la casa ya olía a limpiador de limón y pan recién hecho. Me había levantado a las 6 de la mañana. El patio trasero estaba listo para la búsqueda de huevos de plástico escondidos bajo macetas y entre la hierba alta junto a la cerca. Guirnaldas colgaban sueltas de la barandilla de la terraza. Dentro, las mesas estaban puestas con platos disparejos que, de alguna manera, parecían intencionales una vez que todo estaba dispuesto. La casa lucía como se supone que lucen las fiestas, llena, preparada, un poco caótica. Mi madrastra había salido a comprar flores. Mi padre estaba en el garaje fingiendo organizar herramientas. Mi hermano pasó por la cocina alrededor de las 9, echó un vistazo a las bandejas que el servicio de catering acababa de entregar y dijo, «Se ve bien», antes de tomar un refresco y marcharse de nuevo. Ese era el ritmo al que nos habíamos acostumbrado con los años. Yo me encargaba de las cosas. Los demás aparecían cuando era el momento de disfrutarlas. No siempre me había molestado. Cuando mi padre se volvió a casar, la casa se llenó rápidamente. Nuevas rutinas, nuevas reglas, nuevas lealtades formándose en las que no encajaba del todo. Ayudar se convirtió en la forma más fácil de mantenerme conectado al lugar. Te haces útil. La gente útil se queda. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo. A primera hora de la tarde, la casa se llenó. Los niños corrían por el patio con cestas de plástico, gritando cada vez que encontraban un huevo. El servicio de catering seguía sacando bandejas de comida. Alguien puso música dentro. Mi madrastra se movía por la sala, saludando a los parientes con una autoridad alegre que sugería que lo había planeado todo ella misma. No me importaba. Honestamente, se sentía bien ver que el día funcionaba. Mi sobrina me abrazó después de la búsqueda de huevos y me mostró el puñado de huevos de chocolate que había recogido. Uno de mis primos elogió la comida. Incluso mi padre me dio una palmada en el hombro una vez al pasar por la cocina. Durante unas horas me permití creerlo. Tal vez el esfuerzo cambia las cosas lentamente. Tal vez suficientes vacaciones como esta y dejas de sentirte como un invitado en tu propia familia. 2. La cena reunió a todos alrededor de la larga mesa del comedor. El jamón estaba en el centro, y el vapor se elevaba mientras mi padre lo cortaba cuidadosamente en rebanadas gruesas. Los platos iban y venían. La gente hablaba a la vez sobre el trabajo, la escuela, los planes de verano. Había un bullicio, como suele ocurrir en las grandes comidas familiares. Mi hermano se recostó en su silla frente a mí, observándome rellenar la bebida de alguien. Tenía esa media sonrisa que ponía cuando algo le divertía en privado. «¡Qué curioso!», dijo, no en voz alta, pero lo suficientemente alto como para que lo oyera la mesa de al lado. Levanté la vista y te vi corretear así. Hizo un gesto vago hacia la comida, la decoración, la habitación llena. «Qué curioso que pienses que todo esto te convierte en uno de nosotros». La frase cayó en medio de la mesa como un tenedor que se cae. Nadie reaccionó de inmediato. Mi padre siguió cortando el jamón. Mi madrastra miraba su plato, ajustándose la servilleta en el regazo. Alguien en el otro extremo de la mesa seguía hablando de un partido de béisbol, sin darse cuenta o fingiendo no darse cuenta. El momento se prolongó durante unos segundos de silencio. Esperé a que alguien dijera algo, ni siquiera para defenderme, solo para corregir el tono, para restarle importancia. Cualquier cosa. Pero la sala simplemente se movió alrededor del comentario y siguió respirando como si no hubiera sido lo suficientemente importante como para interrumpir la cena. Me reí, no fuerte, solo una risita corta, de esas que la gente suelta cuando un chiste les sorprende. Mi hermano sonrió más, satisfecho. Empujé mi silla lentamente hacia atrás y me levanté. Nadie me detuvo. Parecía que solo me iba un momento, tal vez a buscar algo a la cocina. En cambio, caminé por el pasillo, tomé mi chaqueta del perchero y salí por la puerta principal. El aire afuera era fresco y silencioso en comparación con el comedor lleno de gente.
Desde la entrada, aún podía oír el sonido amortiguado de la conversación dentro de la casa. La cena continuaba. Algunas cosas en la vida son emocionales, otras son papeleo. En los últimos años, una cantidad sorprendente de cosas prácticas habían terminado a mi nombre. La empresa de catering prefería tratar con un solo contacto, así que firmé el contrato. La empresa de alquiler de mesas plegables me pidió una tarjeta de crédito, así que les di la mía. Algunos servicios de la casa habían sido más fáciles de contratar a través de mí cuando la familia se mudó. En ese momento, todo parecía temporal, conveniente, una pequeña contribución. Esa noche, de pie junto a mi coche, empecé a hacer llamadas. Nada grave, solo correcciones. Le informé al servicio de catering que la facturación futura requeriría un contacto diferente. La empresa de alquiler de equipos recibió la misma actualización. Algunos servicios programados para renovación automática se cancelaron por completo. Las personas que me atendieron por teléfono fueron amables y eficientes. Para ellos era un asunto rutinario. Dentro de la casa, probablemente todavía estaban cenando cuando surgieron las primeras complicaciones. Empezaron a aparecer. Alguien se daría cuenta de que el pedido del postre no se había finalizado. Otro podría notar que las instrucciones para la devolución del alquiler eran repentinamente diferentes. Finalmente, las conversaciones llegarían a la pregunta práctica que nadie había necesitado hacer antes. ¿Quién se está encargando de esto? La respuesta, por primera vez en mucho tiempo, no sería yo. Conduje despacio a casa esa noche. Mi apartamento estaba silencioso cuando entré, sin decoraciones, sin ruido, sin familia llenando las habitaciones, solo una pequeña cocina y un sofá cerca de la ventana. Me senté allí un rato escuchando cómo se instalaba el silencio. No era ira lo que sentía, más bien claridad. Durante años, había creído que el sentido de pertenencia se podía construir con esfuerzo, como cuando se construye una mesa o se arregla una cerca. Uno contribuye lo suficiente y con el tiempo la gente te ve como parte de la estructura. Pero algunas estructuras ya están terminadas antes de que llegues y ninguna cantidad de trabajo cambia dónde se colocaron las paredes. El teléfono vibró una vez sobre la mesa a mi lado. El nombre de mi hermano. Lo dejé sonar hasta que la pantalla se apagó de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, la noche no requería nada más de